Natura Nostra, el número 23. Y hoy queremos revisar algo que nos ha impactado a gran parte del mundo occidental, que es el dolor, ese dolor emocional, ese dolor psicológico, ese dolor que se ve en la población de Corea del Norte ante la pérdida, ante la muerte de su máximo líder, de Kim Jong-il. Cuando muere el 17 de diciembre, desde ese momento, en un país realmente aislado del resto del concierto de los países del mundo, quizás el país más aislado del mundo, encontramos que las demostraciones que nos dan a través de algunos videos es de un profundo dolor. Y esto nos ha llamado la atención. Por una parte, porque no es la expresión normal de un colectivo asiático ante esto, más bien parece de otra parte, pero también para mezclarlo y tratarlo de explicar, porque hay gente que puede pensar inclusive que es falso. Yo no creo que es falso. Las expresiones son muy genuinas, aunque algunas declaraciones dicen que a medida que se acercaban los medios es que comienza a manifestarse este dolor. Todo es posible, pero ¿por qué se produce esto? En caso de que esto fuera realmente la reacción emocional de un colectivo. Y entonces nosotros buscamos en la parte emocional, buscamos dos cosas fundamentales, dos cosas que tienen como mucha razón para generar todo esto. Y esto es lo que creemos y esto es lo que proponemos, que son desde el punto de vista, yo diría que psicosocial, la parte psicosocial de Corea del Norte, en lo que llegamos a conocer de ella debido a su grado de aislamiento, es que realmente es una realidad colectiva unicultural, es decir, hay una sola cultura en juego y la gente lo que ve es las manifestaciones de un solo tipo de cultura en donde las cosas se hacen de una determinada manera. Esta presencia de unicultura realmente aleja mucho a los coreanos del norte de la diversidad y esto tiene aspectos emocionales importantes, pero también los aleja del mestizaje, mucho más todavía de la diversidad. Es un pueblo aislado, es un pueblo que no tiene contacto con el exterior, es un pueblo que tiene toda una serie de características uniculturales que entonces lo coloca como yo diría que como un experimento terrible, al menos para nosotros los occidentales, que tenemos otra visión de las cosas, y esto nos parece tremendamente terrible que un ser humano esté puesto en estos momentos de la vida y de la evolución del ser humano, esté puesto en una unicultura sin capacidad para contrastar, para comparar, para compartir con gente de otras culturas. Esto es algo básico y esto ya vamos a ver la relación que tiene con esta reacción emocional que para mucha gente está hipertrofiada, hecha de una forma hipertrofiada, inclusive exagerada, inclusive fingida. Cuando nos acercamos al otro elemento, creo que es el elemento ideológico. Y aquí creo que está una gran parte de las razones por las cuales esta población se muestra de esta manera ante la pérdida de su líder. Y está en la parte de la ideología, de esa capacidad que tenemos los seres humanos para crear un esquema, un paradigma que nos sirva como justificar, explicar y lograr una sociedad determinada. Cuando entonces nosotros vemos la ideología, nosotros lo hacemos a través de tres elementos que son el cambio, en donde la revolución y el conservadurismo son dos extremos, en donde vemos también la convivencia, en donde la parte realmente individualista y la parte colectivista son unos extremos también, y en donde finalmente como conducta ante los valores tenemos a alguien o personalidades, colectivos muy pragmáticos que realmente hacen lo que quieran o lo que pueden, violentando todo para lograr objetivos o ser muy dogmático. Entonces aquí vemos claramente, aunque les cause alguna extrañeza, que esta población es una población conservadora, no realiza grandes cambios y está en el máximo conservadurismo. Está la parte de la convivencia que se hace de manera colectivista,
en donde el individualismo incluso pareciera estar prohibido, a no ser por el individualismo del gran líder y quizás de algunos de los líderes máximos, pero que también se pueden ver como muy peligrosos. Y en el momento del comportamiento, el momento de estudio del comportamiento, lo vemos exageradamente dogmáticos, guiados por algo. Y cuando nosotros en ideología, en el estudio ideológico, vemos lo conservador, colectivista y dogmático, nos acercamos al concepto, por cierto, muy oriental, el concepto del confucianismo, es decir, de esa religión generada en ese filósofo de Confucio y que realmente entonces se explica con las características del confucianismo, que son la extrema verticalidad, el poder es extremadamente vertical, hay muchos valores, hay muchas tradiciones y generalmente entonces el pensamiento político del confucianismo se parece a lo que puede estar ahorita en Corea del Norte, aunque la religión, no hay una religión oficial de acuerdo a lo que hemos investigado. Entonces, este momento de esta colectividad unicultural con esa ideología confuciana puede generar en el mundo emocional unas reacciones como la que hemos visto. ¿Por qué? Porque el mundo emocional es un mundo, todos los seres humanos tenemos las cuatro emociones, es nuestro esquema básicas, que son la alegría, la ira o rabia, el miedo y la tristeza, y todos sentimos estas emociones, pero no todos sentimos las emociones ante los mismos elementos de acuerdo al tipo de cultura. Y entonces, en unas personalidades que no tienen contraste, que no tienen ese aprendizaje de contraste emocional que nosotros consideramos muy básicos, esta pérdida de el máximo líder en esta cultura probablemente lleva a mucha inseguridad, lleva a mucha tristeza, que es lo fundamental, mucho miedo, inclusive mucha rabia. Y entonces eso concuerda con lo que nosotros hemos visto en estas imágenes que salen al mundo exterior desde Corea del Norte. Esto entonces va a significar que las personas realmente son como una especie de niños pequeños que saben que dependen de un máximo líder, pero al mismo tiempo cuando aparece el sucesor, esto puede calmarse porque ya tienen seguridad, ya el miedo se transforma en seguridad, ya la ira se transforma en motivación, e inclusive la tristeza en una reflexión, pero una reflexión en un contexto muy determinado por la falta de contactos con otras formas de pensar, con otras formas de pensamiento. Esto para nosotros es lo que puede estar sucediendo en Corea del Norte y que lo vimos como un tema muy importante en esto de la naturaleza humana. Y aquí entonces nos valemos de esto para tratar de explicar por qué tanto dolor en un proceso que nosotros los occidentales vemos como un proceso demasiado traumático para la gente que viva ahí. Este es el número 23 de los Natura Nostra y será hasta el próximo contacto. Hasta pronto.